Buenas tardes. Una sesión más de Una ventana a la ciencia organizada por Cosmocaixa con la colaboración de la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Ya sabéis que Cosmocaixa, desde estas Live Talks, Una ventana a la ciencia, pretende acercar la ciencia precisamente a la sociedad. Y hoy tenemos un tema apasionante. Por aquí ya estoy viendo en el chat vuestro que ya decíais si íbamos a estar aquí en directo. Ya lo estamos. Hoy tenemos un tema apasionante. ¿Cómo ha evolucionado nuestro cerebro? El tamaño no siempre importa. De los homínidos fósiles a los moradores de la jungla de asfalto. Y para hablar de este tema del cerebro, tenemos hoy al doctor Alejandro Pérez Pérez, que es paleoantropólogo y catedrático de evolución humana de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Me oyes bien? Perfecto, no hay ningún problema. Perfecto. Pues mira, hoy creo que podríamos empezar la sesión de una manera muy parecida a como la inició Ralph Holloway, un experto en el estudio de la evolución del cerebro, en una de las reuniones que tú y Daniel Turbón y otros compañeros de la Universidad de Barcelona se organizaron sobre el tema de la evolución del cerebro. Lo primero que nos dijo en la primera sesión es de que ustedes me han invitado a hablar del cerebro y hablar también de la inteligencia, y de esas cosas sabemos todavía muy poco. Pero espero que hoy nuestros oyentes, como han pasado ya unos años, podamos sacar un poco más de luz sobre este tema. Para empezar, una pregunta que es obligada. Aquello que dicen de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En este caso, ¿qué fue primero, el bipedismo o el aumento de la encefalización, el aumento del volumen cerebral? En realidad, actualmente sabemos que lo primero fue el bipedismo. El cerebro, en los primeros albores de nuestros orígenes como linaje independiente del chimpancé, tenían un cerebro prácticamente idéntico en tamaño y en complejidad. Estamos alrededor de los 400 centímetros cúbicos hace 6-7 millones de años. Y en ese sentido no hay diferencias. Por lo tanto, el cerebro vino mucho después y en un proceso progresivo y bastante largo. Muy bien. Y precisamente lo has comentado. Si hablamos de la evolución humana, muchas veces la gente cree que es el primer Homo, pero la evolución humana implica todo lo que es la evolución desde los primeros homínidos, los primeros homínidos africanos. Si nos vamos en torno a los 7-6 millones de años, con lo que sabemos de aquellos cerebros que no tenían una capacidad mucho mayor que la que tiene hoy en día un chimpancé, si vemos que la capacidad es equivalente, ¿ya podemos detectar algún pequeño cambio entre estos cerebros de los homínidos de nuestra línea evolutiva y la de los, por ejemplo, chimpancés, gorilas, etcétera? Sí, realmente hay cambios, pero hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, el cerebro es proporcional en realidad al tamaño corporal también. Por lo tanto, aquellos animales que sean de menor tamaño tendrán cerebros más pequeños. Y luego hay un segundo nivel que es la complejidad. Los humanos modernos tenemos un neocórtex, la capa más externa del cerebro, que está muy desarrollada y es muy compleja y también indica mayores capacidades funcionales y cognitivas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la diversificación de nuestro linaje hace 6-7 millones de años, de la del chimpancé, no encontramos grandes diferencias. Algunas áreas que se asocian exclusivamente al linaje humano, a Homo, en realidad ya estaban presentes. Algunas áreas que ahora decimos que están relacionadas con el lenguaje también estaban presentes en los primeros homininos. También las tiene el chimpancé. Hablo del área de Broca, por ejemplo, que es un área de construcción sintáctica del lenguaje, pero ya está presente, la tiene el chimpancé. Pero estamos hablando de grados de desarrollo, más desarrollado, menos, con mayor funcionalidad. La simetría es otro factor a tener en cuenta. El cerebro no es simétrico en las formas que tienen mayor capacidades intelectuales, ¿no? Yo creo que en nuestra audiencia se debe estar preguntando ahora mismo una cosa. Cuando se habla de evolución humana y se habla de paleoantropólogos, de paleoantropología, la gente, al menos nuestra audiencia, la mayoría está acostumbrada a ver en las portadas de las revistas de divulgación o en la prensa, pues que se ha hallado un nuevo eslabón perdido en África o se ha hallado un nuevo eslabón perdido pues por Asia o por otros lados, ¿no? Todo el mundo quiere encontrar siempre lo más antiguo y lo más arcaico. Pero sí que es cierto que muchas veces cuando la gente va a buscar el artículo más científico en Nature o en Science, se encuentra que solo hay un par de dientes o solo hay un trozo de mandíbula, y lo primero que te dicen en clase los alumnos: ¿cómo a través de un resto tan pequeño podéis interpretar tantas cosas? Y claro, como nosotros hoy estamos hablando del cerebro y nuestra audiencia es inteligente y sabe que el cerebro es un órgano blando y que es difícil que se fosilice como un diente,
¿Cómo podéis hablar los paleoantropólogos de estructuras cerebrales, de cerebros de la antigüedad, en este caso de los primeros estadios de la evolución humana, cuando realmente tenemos esta dificultad, que es un órgano blando y que no se fosiliza? Claro, lo que tenemos es que hacer inferencias a partir de la evidencia que tenemos, por pequeña que sea, ¿no? Y hay algunas cosas que son claras y evidentes y se pueden analizar. Por ejemplo, la irrigación del cerebro es mucho más compleja y mucho más ramificada a nivel de aportación de sangre al cerebro para realizar sus funciones en los humanos modernos que en otras formas con cerebros más pequeños. Por lo tanto, encontrar un pequeño fragmento de la calota craneal por la cara interna, veremos si los vasos sanguíneos que iban por la parte externa del cerebro y que dejan su impronta en el cráneo por la parte también interna, están más o menos desarrollados, y eso se puede analizar. Ya no menos si tenemos un cráneo entero y podemos hacer un molde completo del cerebro a partir del hueso, porque el hueso, cuando crece, lo que hace es empujar el cráneo, y mientras los huesos craneales no se han soldado, el cráneo puede crecer y el cerebro también. Cuando se sueldan los huesos del cráneo, deja de crecer, pero deja el cerebro la impronta de los vasos sanguíneos y de sus circunvoluciones y de su anatomía en esa parte interna del cerebro. Por tanto, podemos analizar o moldearlo, obtener un molde como si fuera un cerebro que podamos tener de un individuo actual, ¿no? Se puede hacer, y lo único que hay que saber cuál es la evidencia morfológica que podríamos asociar a determinadas funciones, y eso no es fácil. Y creo que hoy tienes para nosotros una sorpresa. Yo la estoy viendo porque ya la conocemos bastante bien. Aparte, tú y yo somos de los privilegiados que en el Congreso de Sudáfrica pudimos ver el original, pero allí atrás a tus espaldas veo que tienes al niño de Town. ¿Qué nos puedes explicar del niño de Town y de esto que hablábamos de cómo podemos estudiar los cerebros, ¿no? Claro, rara vez, en muy pocas ocasiones, se observan cerebros fosilizados, pero este es uno de esos casos llamativos porque podemos ver cómo es el cerebro, qué estructura tiene, porque ha quedado completamente fosilizado. Por lo tanto, podemos analizarlo. Si observamos la cara de este individuo, es el niño de Town, aproximadamente tendría unos 3 años, es un cráneo de un Australopithecus afarensis. Y la proyección facial nos indica que no es un humano moderno y es una cosa bastante primitiva en ese sentido, ¿no? Lo importante de Raymond Dart, que fue el descubridor, es analizar que este cerebro que hay aquí detrás no es como el que tendría un chimpancé de la misma edad que este individuo, de unos 3 años, sino que tiene unas estructuras cerebrales mucho más desarrolladas, más complejas, y que lo que indican es que no está en la línea de un chimpancé, sino que ya es otra cosa. Por lo tanto, aquí, que ya estamos en 3 millones de años, sí que tenemos un hominino que realmente está en una línea evolutiva diferente a la del chimpancé, y el cerebro ya ha progresado bastante. Los individuos adultos de esta misma especie en realidad no tienen un cerebro mucho más grande. Esta es Mrs. Pless, que es de la misma especie, un Australopithecus afarensis, pero que en realidad el cerebro que tiene es de unos 450 centímetros cúbicos. Por lo tanto, no es tanto el tamaño. Es cómo el cerebro es por dentro, qué estructura tiene, qué morfología tiene, y por lo tanto el cráneo del niño de Town es muy significativo porque nos permite determinar eso. Lo interesante es que Raymond Dart supo ver en ese cerebro una cosa que era distinta a la del chimpancé y situó ese fósil en nuestro linaje, en nuestra línea evolutiva. Bueno, simplemente decirte que estos son cosas del directo. A mí me pasa mucho porque cambiamos las palabras. Y como hay tantos bichos raros de estos, comentar que te referías a Australopithecus africanos. Africanos, sí, he dicho afarensis, pero lo he dicho mal, sí. No te preocupes, que esto a mí me pasa constantemente y más cuando damos clase. Pero lo que es muy importante es que quizás expliques por qué se conservó este molde del cerebro, cómo fue el proceso, porque es muy interesante, ¿no? Porque la gente nos dirá, bueno, ¿y aquí por qué se ha fosilizado? En realidad lo que tenemos es un positivo es un molde, pero ¿cómo se produjo este molde del cerebro? Sí, básicamente el cerebro como materia orgánica se descompone muy rápidamente, y lo que hace durante el enterramiento es se llenan las cavidades del cráneo, en este caso, con el sedimento de la zona donde se queda enterrado ese hueso. Entonces, a la vez que fosiliza el hueso a lo largo del tiempo por un proceso de fosilización, en este caso la materia sedimentaria que entró dentro del cerebro también se compactó y quedó formando una roca. Por lo tanto, lo que estamos viendo en realidad es los sedimentos que entraron dentro de la calota craneal y que después se fosilizaron, se compactaron y replican perfectamente lo que es
la forma del cerebro. Es lo que hacemos habitualmente cuando queremos obtener un molde. Rellenamos ese molde, ese cráneo por dentro, para poder obtener una réplica pero en este caso es natural y está fosilizada a lo largo de millones de años. Genial, perfecto. Es lo que realmente la gente a veces nos pregunta y que lo has respuesto muy bien. Y ahora vamos a ir a la pregunta del millón. Tuvimos en estas Live Talks con nosotros, de hecho fue de las primeras, Eudald Carbonell, y hablamos precisamente de las primeras herramientas. De hecho, ahora a las 7:09 Pilar Martínez nos habla precisamente de una referencia al tema de los artefactos, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo, que esto sobre todo ha funcionado siempre. Si no, miremos a un cocodrilo, ¿no? Los movimientos, los mínimos. Pero sí que es cierto que con Eudald hablábamos del hecho de que realmente si las herramientas separaban al género humano del resto de los animales, ¿no? O del resto de los primates. Y ya llegamos a la conclusión que esto no era así, porque efectivamente hay chimpancés que utilizaban herramientas y tenemos casos de homínidos no homo que utilizaron herramientas. Pero en el tema del cerebro, vayamos ahí. Siempre se ha hablado del Homo habilis, se ha hablado del Homo rudolfensis como los primeros representantes del género Homo, salvo esos especímenes que atribuibles a Homo, pero que son Homo sp sin atribuir. Realmente podríamos considerar que se ha tenido en cuenta la mayor capacidad cerebral, la mayor capacidad encefálica para atribuir que algo es Homo o no es Homo. ¿Y esto es más una falacia? ¿Es más un deseo de tener a los primeros Homo o es algo real? ¿Tú qué opinas de Homo habilis y Homo rudolfensis, por ejemplo? Es evidente que la evolución humana está llena de sesgos personales. Cada investigador obviamente pone de su propia cosecha donde los fósiles o la evidencia no llegan. Eso lo llamamos una interpretación que en principio debe estar fundamentada y ser coherente con los conocimientos que tenemos, ¿no? Pero es cierto que ya no podemos decir que la utilización de industria lítica o su fabricación deba ser exclusiva del género Homo. Hay evidencias de niveles más primitivos que el género Homo en los que se observan marcas de descarnación en los huesos hechas con industria lítica. No podemos decir si era una industria muy sofisticada o muy compleja o no, probablemente era bastante sencilla, pero es muy probable y cada vez aparecen más evidencias que sugieren que Australopithecus también fabricaba y utilizaba herramientas líticas. Entonces, ¿qué se necesita en el cerebro para tener la capacidad de fabricar herramientas líticas? Que se supone es un proceso complejo. Para poder fabricar una herramienta compleja es necesario conceptualizarla en el cerebro para después realizar una manufactura siguiendo las indicaciones que nos hace el cerebro para poder procesarla. Al principio se había sugerido que eso no solo era posible si el córtex prefrontal del cerebro, que es la parte que tenemos en la frente, está desarrollada, y una frente verticalizada se asumía que era necesaria para que las capacidades intelectuales fueran suficientes para tener un hominino más inteligente, ¿no? Pero si se demuestra, como parece, que los australopitecinos ya hacían eso, quizá no era imprescindible tener ese córtex prefrontal tan desarrollado como el que tenemos nosotros. Por lo tanto, no es fácil decir Homo cerebro grande y Australopithecus cerebro pequeño, o más complejo Homo que Australopithecus. Por ejemplo, hay Homos. Homo naledi tiene un cerebro relativamente pequeño. Homo floresiensis, Naledi es uno de Sudáfrica que tiene aproximadamente unos 600 centímetros cúbicos y es Homo. Y Homo floresiensis estamos hablando de 400 centímetros cúbicos y también es un Homo de hace unos 40.000 años en la isla de Flores, en el sudeste asiático. Por lo tanto, tenemos ejemplos en los que el cerebro es pequeño y seguimos hablando de Homo, porque esa definición de Homo es una definición anatómica. Un humano anatómicamente moderno y lo diferenciamos de lo que es arcaico porque tendrá otra anatomía. Por eso el cerebro es complejo, no sabemos qué se necesita para poder tener capacidades intelectuales o cognitivas complejas. Pensemos más bien que un australopitecino de hace 3 o 4 millones de años tenía las capacidades intelectuales necesarias y suficientes para sobrevivir en su ambiente, para defenderse de los depredadores, para buscar alimento, para procesarlo y para sobrevivir en un ambiente obviamente hostil en aquel momento. No es sencillo, el tema es complejo. Pues muchísimas gracias, porque realmente tu disertación, además de generosa, es científica. Es decir, el científico, hasta que no tenga la evidencia, no lo puede afirmar y realmente te agradecemos muchísimo esta manera de proceder. Y vamos a un tema interesantísimo, y es de que antes hemos hablado de los moldes endocraneales, hemos hablado del niño de Traun, de los australopithecus africanos,
pero efectivamente has comentado muy bien que cuando nosotros tenemos cráneos bastante bien conservados, pues intentamos hacer moldes que antes eran más imperfectos, ahora ya cada vez, incluso con los escáneres, etcétera, se pueden hacer unos moldes endocraneales maravillosos. Pero nosotros tenemos un colega muy conocido del Museo de la Ciencia y de Cosmocaixa, porque se hicieron varios congresos allí y reuniones, que es Philip Tobias, definidor, entre otras cosas, de uno de los definidores de Homo habilis, sudafricano, discípulo de Raymond Dart, que se dedicó mucho al estudio de los moldes endocraneales y comentó esto que nos indicabas tú al inicio, que lo hemos dicho así un poco por encima, pero ahora vamos a entrar en ello. Habló de que detectaba precisamente ya en homínidos tipo Homo habilis el área de Broca, el área de Wernicke, y de ahí surgió la idea de plantear que quizás fue Homo habilis o rudolfensis los primeros en articular lenguaje. Porque, ¿qué nos puedes explicar del área de Broca y el área de Wernicke? Sí, de hecho, la clasificación de Homo habilis en otro taxón que algunos consideran que sería Australopithecus habilis, lo que estaría indicando es que Homo habilis probablemente es una forma compleja en su modo de vida. Tenía un modo de vida más parecido a los australopitecinos y subía a los árboles y era frugívoro, tenía los brazos bastante largos, pero en cambio, según también lo que indica Tobias, ciertamente tenía un cerebro donde el área de Broca ya era visible. Ver el área de Broca y de Wernicke anatómicamente diferenciada en un cerebro fosilizado o en un molde endocraneal no es fácil. ¿Dónde se limita? ¿Cuál es el grado de desarrollo de esa zona para que ya digamos que el área de Broca está presente? Los chimpancés y los gorilas tienen área de Broca, la tienen más reducida en proporción a su tamaño cerebral y corporal, pero también la tienen. Preguntémonos, por ejemplo, ¿por qué al hablar movemos las manos? Porque el lenguaje no solo está relacionado con la capacidad laríngea de la faringe de hablar o de emitir sonidos vocalmente, o con un lenguaje articulado, sino que probablemente mover los brazos, indicar, señalar, también forma parte de la comunicación. Y por lo tanto el área de Broca también, de alguna forma, y la de Wernicke está relacionada con este tipo de comunicación no exclusivamente verbal, sino también gestual. Por eso puede ser que estos homininos tuvieran inicialmente un área de Broca, hablo de Australopithecus, un área de Broca rudimentaria o incipiente. Homo habilis, según Philip Tobias, es el primero en el que esa zona se detecta claramente y por lo tanto se puede circunscribir. Y aunque el modo de vida de Australopithecus, de Homo habilis, fuera más parecido al de los Australopithecus anteriores, tenía ya lo que se llama la capacidad cerebral del lenguaje. No sabemos cómo sería su vocalización o su forma de comunicarse o qué lenguaje tendría, pero tenía la capacidad cerebral del lenguaje y por lo tanto Tobias dice que eso merece que este taxón forme parte del género Homo. Y además, si lo asociaba él a la industria lítica, por eso lo llamaba habilis, pues ya tenía un ser distinto, con capacidad cerebral del lenguaje y con fabricación de herramientas líticas complejas para poder manipular el entorno. Tendremos que intentar conseguir alguna máquina que sea capaz de grabar sonidos del pasado, porque hasta que no grabemos el lenguaje, ese es el problema que tenemos en paleoantropología, ¿no? La fosilización del lenguaje, que es algo que solo lo podemos estudiar ahora mismo a través del cerebro, de los moldes endocraneales. Hay algunos estudios que dicen que lo que puedes oír es porque lo puedes comunicar y entonces se han hecho estudios del oído interno para ver qué tipo de sonidos se podrían haber captado. Esto lo ha hecho el grupo de Atapuerca en los materiales que tienen. Y entonces sugieren la posibilidad de qué tipo de vocales o de sonidos podrían emitir en función de cuáles eran capaces de oír. Se pueden hacer muchas cosas. Sí. Lo que pasa es que, claro, Atapuerca estamos hablando ya de fósiles muy bien conservados, donde se han conservado incluso los huesos internos del oído. Claro, esto no lo encontramos en África y para dataciones tan antiguas. Recordaros que a toda la audiencia que podéis plantear todas las preguntas que queráis. Y aquí ya aparece una pregunta que precisamente va muy bien, no estaba ensayado, coincide con un poco lo que le quería preguntar ahora a Alejandro, una de las preguntas que le quería hacer, y es que Pilar Martínez a las 7:14 nos pregunta ¿qué opina de algo que se ha dicho de que el paso de la alimentación vegetal al animal, sería la ingestión de carne, contribuyó decisivamente a la evolución de nuestro cerebro? Precisamente te digo que esto iba perfecto porque ahora te quería preguntar por Homo ergaster, por Homo erectus, estos homínidos que salieron ya fuera de África y que se van hacia Asia, Europa. ¿Tuvo que ver alguna cosa precisamente este mayor consumo de carne en el aumento de su cerebro?
Se ha supuesto que sí, y hay bastantes hipótesis que lo sugieren. Por ejemplo, Leslie Aiello lo que ha propuesto es que el cerebro es un tejido costoso, que cuesta mucho mantener. El cerebro consume el 30% de los recursos nutricionales que consumimos y además necesita una ingesta de glucosa directa para poder funcionar. Por lo tanto, es un tejido que nos cuesta mucho mantener y necesitamos ingerir, por lo tanto, alimentos que permitan obtener un exceso, un superávit de nutrientes que puedan ser utilizados para que el cerebro evolucione. La hipótesis esta plantea que si la dieta no es suficientemente nutritiva, pues no sería posible que el cerebro hubiera evolucionado de la forma que lo ha hecho. De todas formas, hay que tener en cuenta que nosotros mayoritariamente tenemos una dieta vegetal. Los chimpancés y los primeros homininos supuestamente tenían una dieta de entre el 80 y el 95% de materia de tipo vegetal. Mientras que la carne puede representar, y en los cazadores-recolectores actuales es lo mismo, entre un 5 y un 10% de la dieta completa. Por lo tanto, una dieta de este estilo es suficiente para proveer de esos nutrientes, que son los superconocidos ácidos grasos, omega 3, omega 6 y otras sustancias que el cerebro necesita para su desarrollo. Por lo tanto, es realmente importante que pasáramos por una dieta algo más carnívora que no simplemente un vegetariano estricto. Pero ya no está claro que los australopitecinos fueran vegetarianos estrictos. El chimpancé no lo es. El chimpancé también tiene una dieta entre un 5 y un 10% de proteína de origen animal. No solo de termitas, que también caza, sino también de pequeños monos o pequeños animales que puede cazar de forma cooperativa. Por lo tanto, la importancia que le dio Aiello a esta hipótesis en que la dieta tenía que ser carnívora, no digo que estrictamente, pero casi, para que el cerebro pudiera evolucionar, tampoco está tan clara. Más adelante, Wrangham lo hizo una hipótesis un poco más sofisticada en el sentido de decir, no solo la carne era necesaria, sino si procesamos el alimento mejor para extraer los nutrientes, en este caso materia vegetal, podríamos utilizar esos nutrientes mejor de lo que lo haría un vegetariano como nosotros. Nosotros no podemos consumir celulosa de los vegetales. Si la consumimos, la excretamos directamente sin procesarla. Por lo tanto, o un procesamiento escaso, ¿no? Pero si usamos fuego para procesar los alimentos, los nutrientes podrían ser extraídos de forma mucho más fácil. El alimento sería más blando, los nutrientes de ese alimento los podríamos ingerir. Por tanto, las dos posibilidades existen. Una dieta que incorporara más carne de lo que habría sido anteriormente en la línea evolutiva, pero también el fuego como herramienta de procesamiento del alimento para hacer que los nutrientes fueran más asequibles, ¿no? Por lo tanto, no podemos decir que el cerebro humano es el resultado de una dieta exclusiva y eminentemente carnívora, igual que tampoco en el caso de los neandertales, que también se ha mitificado mucho en la utilización de la carne por parte de los neandertales. Lo cual no quiere decir que la caza no haya sido importante a lo largo de la evolución humana, lo ha sido y hay muchas evidencias arqueológicas de ello. Bien, de hecho, has hablado del fuego, que era mi siguiente pregunta, y ya Raúl Torán a las 7:20 nos decía no solo de carne, sino cocinar los alimentos, que lo has comentado, porque al cocinarlos se podían digerir mejor. Y también en la misma línea, Javier Castelo Torras hablaba de esto, ¿no? Del paso de la alimentación cruda a la cocida, una vez dominado el fuego, si tenía importancia. Lo has comentado que sí, que el uso del fuego tiene importancia y ahí iba yo, al tema del fuego. Como el fuego es algo que está precisamente en la exposición permanente de Cosmo Caixa y es un tema que sale siempre en nuestras clases de evolución humana, ¿qué tuvo que ver, no en este caso si el fuego tiene que ver en el aumento del cerebro, sino más bien si el aumento del cerebro hizo posible que los homínidos aprendiesen a controlar y más tarde a fabricar el fuego? Sí, el debate es intenso en torno al fuego. Ni siquiera nos ponemos muy de acuerdo en cuándo apareció ese uso controlado y esa fabricación del fuego. Hay algunas evidencias de fuego hace aproximadamente 1,2 o 1,5 millones de años, pero no todo el mundo está de acuerdo con esas evidencias porque no representan un hogar con unas piedras alrededor donde se haya hecho fuego y obtengamos carbones. Pueden haber sido fuegos fortuitos, pero esos fuegos tan elaborados con un hogar no los vemos hasta época muy reciente. Ya hay quien habla de 300.000 o 200.000 años como mucho para ese control tan intenso del fuego, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podemos decir que el fuego y el procesamiento del alimento le representó a Homo ergaster hace 2 millones de años una ventaja evolutiva si no tenemos evidencias claras del fuego?
Hay evidencias, pero no son las que esperaríamos para un humano moderno actual. Pero no creo que se pueda descartar que usar el fuego de forma esporádica, quizá la fabricación es más compleja. En la película En busca del fuego hay una hipótesis de cómo se podría haber transportado ese fuego y la dificultad de fabricarlo, pero es evidente que en el momento en el que se descubrió el fuego y se utilizó, la alimentación se convirtió en mucho más asequible y mucho más nutritiva. No solo eso, sino que se habrían eliminado sustancias tóxicas que tienen algunos vegetales que el tratamiento térmico las elimina. Por lo tanto, el abanico de alimentación que habríamos podido acceder habría sido mucho más grande y habría representado realmente un salto evolutivo para el homínido que lo hiciera. Asumimos que fue Homo ergaster africano o Homo erectus, pero no tenemos claras evidencias de esa asociación con el fuego de forma muy evidente, pero es probable que fuera Homo ergaster. Muy bien. Simplemente comentaros que este viernes vamos a hablar precisamente sobre el origen de la cocina y ahí incidiremos más en temas relacionados con el fuego, la carne, los vegetales, etcétera. Como te iba a preguntar sobre el tema del lenguaje, nos ha aparecido una pregunta entre el público a las 7:20 de F. Conca que nos pregunta ¿qué sabemos de la aportación del gen FOXP2 en la evolución del lenguaje? Sí, este gen es muy interesante porque no solo interviene en el desarrollo de estructuras cerebrales relacionadas con el lenguaje, sino que también interviene en el desarrollo, en la formación ontogenética o del desarrollo del individuo, en estructuras asociadas, por ejemplo, a la respiración, a los músculos asociados con los pulmones. El lenguaje no es simplemente tener unas cuerdas vocales que nos permiten emitir sonidos, sino que se tiene que coordinar un montón de estructuras. Los pulmones deben moverse y expeler aire a un ritmo muy concreto para poder emitir unos sonidos de forma controlada. La laringe tiene que subir, bajar, las cuerdas vocales tienen que actuar, la mandíbula tiene que subir, bajar, los músculos asociados, las manos se mueven. Por lo tanto, el lenguaje es muy complejo y hay muchas estructuras musculares que están asociadas a esa comunicación. Y el gen FOXP2 tiene esa ventaja. Se ha descubierto que interviene en muchos de estos procesos de desarrollo relacionados con sistemas musculares que podrían estar relacionados con el lenguaje. Y por lo tanto, la presencia de este gen, que en los neandertales se ha visto que es del mismo tipo que tendrían los humanos modernos, pues nos sugeriría que tendría estas capacidades. Pero no solo hay esa evidencia, se ha descubierto un hueso hyoides de un neandertal que es prácticamente idéntico al en el yacimiento de Guevara, al de un humano moderno. Por lo tanto, este hueso es muy importante para también el movimiento de la boca o de la lengua y, por lo tanto, también el neandertal lo tiene. Yo creo que no se puede dudar hoy en día que los neandertales hablaban. Y si vamos más atrás, probablemente si la capacidad cerebral del lenguaje estaba presente en Homo habilis hace 2 millones de años, es probable que se comunicara de alguna forma. Por lo tanto, el debate de si los neandertales hablaban o no y si lo hacían igual que nosotros, pues yo creo que está superado. Seguro que hablaban. Y vamos a hablar de neandertales porque es obligado a hacerte una pregunta que muchos de nuestros alumnos se sorprenden, ¿no? cuando les hablamos de ello. Vayamos otra vez al tema del coeficiente, ¿no? de encefalización. Por ejemplo, siempre hablamos, ¿no? de que tener un cerebro grande, por esto en el subtítulo que hemos puesto hoy, ¿no? de que el tamaño no siempre importa, porque claro, nos decían, no, el Homo sapiens tiene un cerebro con una capacidad, un volumen medio de unos 1.450 centímetros cúbicos y con esto presumíamos mucho. Pero a medida que hemos ido avanzando con el estudio del neandertal, de esa categoría que le dábamos antes de idiota o de homínido que no era capaz de hacer la O con un canuto, ¿no? Pues resulta que ahora el neandertal está de moda. Hemos descubierto que nos hibridamos con ellos, que nosotros tenemos genes de neandertal. Por ejemplo, sabemos que pintaron en cuevas e hicieron pinturas rupestres que creíamos que era un atributo exclusivamente nuestro, del sapiens, y hacían música porque hemos encontrado flautas de hueso, muchísimas cosas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando miramos su capacidad cerebral, vemos que podían llegar hasta 1.500 y hasta más de 1.500 centímetros cúbicos de volumen cerebral. ¿Esto cómo lo explicamos? Es decir, que pudieron tener mayores capacidades incluso cognitivas que nosotros o que simplemente por su distribución de las áreas cerebrales, etcétera, lo mismo pues era un equivalente. Pero aquí no sería hacer una competición, pero sí que como mínimo esto que teníamos nosotros el récord, ese récord no existe. Ahora mismo el récord lo tiene el neandertal, ¿no? No solo eso, sino que en los humanos modernos actuales
el volumen del cerebro ha disminuido en los últimos pocos miles de años. Y eso hay que intentar averiguar por qué. No es que hayamos reducido nuestra talla corporal. El coeficiente de encefalización lo que nos indica es cómo de grande es el cerebro en función de nuestro tamaño corporal. Y cuando relativizamos el tamaño corporal para poder medir el volumen del tamaño del cerebro, lo que vemos es que los humanos actuales, respecto a otros organismos vivos, tenemos el cerebro más grande, tenemos un coeficiente mayor que otros. Con dudas respecto a los delfines, por ejemplo, que podrían tener un coeficiente parecido al nuestro. El coeficiente parecido indica que él tiene un cerebro de un tamaño mayor que el del que le corresponde por su volumen cerebral. Por ejemplo, los humanos tenemos un coeficiente de aproximadamente unos 3,5. Quiere decir que nuestro cerebro es como 3 veces más grande de lo que correspondería realmente para nuestro tamaño corporal. Y eso quiere decir que el cerebro está haciendo otras funciones, además de las funciones orgánicas o fisiológicas de control del tamaño corporal. Los neandertales también tienen eso, pero muchos otros organismos también tienen cerebro grande. Pero ya no es una competición, como tú dices, sino es un análisis de las funciones cerebrales. Por ejemplo, los delfines o los cetáceos en general tienen sistemas de ecolocalización cerebral, por lo tanto, y que nosotros no tenemos. Por lo tanto, en su entorno, tener un área visual o auditiva, bueno, visual no tanto, auditiva relacionada con la ecolocalización, es muy necesaria y, por lo tanto, está muy desarrollada esa zona. Que el neandertal, por ejemplo, no tenga el frontal verticalizado y lo tiene inclinado, nos dice algo sobre si tenía córtex prefrontal o no. ¿El córtex prefrontal necesita que la frente sea vertical? Pues probablemente no. Y, por lo tanto, podemos decir que el neandertal, a pesar de tener la frente inclinada, pues lo habría tenido. De hecho, los moldes endocrinales sugieren que el neocórtex cerebral está muy desarrollado. El neandertal se ha menospreciado muchas veces y se han dicho muchas cosas sobre si era capaz o no en su medio o no. Incluso al final yo había hasta oído decir que los neandertales podían pescar animales marinos, pero no en cursos de agua dulce. Y dices, bueno, ¿y qué diferencia hay? Los neandertales que vivían en el interior, pues si lo capturaban un pez de río, pues también podían, ¿no? Y estamos viendo muchas cosas. Los neandertales ya son más sofisticados, más inteligentes. Incluso la apariencia que se le está dando ahora en los medios de comunicación es más atractiva. Eran pelirrojos, tenían caracteres faciales robustos, sí, distintos a los nuestros, pero no muy distintos. Por lo tanto, el cerebro, en realidad, la forma que tenga la calota craneal no nos indica nada sobre las capacidades cognitivas. Y es evidente que hay que relativizar mucho estas cuestiones. En este sentido, Salo Torres, a las 7:22, como estábamos hablando de que el neandertal, hoy tenemos bastantes evidencias de que seguramente ya pintó en las cuevas, pues nos pregunta, ¿es paralela la evolución del cerebro con la imaginación? ¿O cómo fue la evolución del cerebro para que se desarrolle la imaginación? Es una pregunta complicada, pero... Bueno, la imaginación, yo no sé, los que tenéis mascotas o perros, los podéis oír cuando duermen y sueñan. Es decir, que la imaginación quizás sea un proceso que puede estar relacionado con el sueño. Y yo no sé hasta qué punto podemos decir que la imaginación es una cosa exclusiva humana. Sería difícil de decir. Pero evidentemente los neandertales tenían esas capacidades. No creo que podamos en este momento decir que no tenían capacidad de eso. Pintar en las cuevas obviamente requiere una gran capacidad intelectual de prever lo que hay que hacer, de plasmarlo, de hacer todo lo necesario de preparación y de ejecución, ¿no? Es cierto que al principio todas las pinturas rupestres se habían atribuido exclusivamente a los humanos modernos. No a todos los humanos, a los que son más modernos. Los más recientes, hablamos de 17.000 o 20.000 años como mucho, las pinturas rupestres del norte de la península ibérica o del sur de Francia. Por lo tanto, esa idea preconcebida se está rompiendo y los neandertales no solo pintaban en cuevas, sino tenían también industria lítica de tipo microlítico, una industria exclusivamente atribuida al inicio a los humanos modernos, a Homo sapiens en lugar de a los neandertales. Actualmente sabemos que también. El problema es que su entorno ecológico era muy distinto. Y quizás sí por las cuestiones sociales o demográficas de los neandertales, que seguramente habría sido distinta a las de los humanos modernos, al final, y con las cuestiones climáticas que hubo en Europa, pues acabaron extinguiéndose y no pudieron sobrevivir a esas condiciones ambientales. Pero era un linaje que estaba en clara evolución y que hubiera llegado al mismo nivel, si no más,
nuestra, ¿no? Pero el pequeño volumen cerebral o menor volumen cerebral que tenemos nosotros comparados con ellos puede ser pues, un efecto del muestreo. Los neandertales solo los podemos medir a partir de los fósiles que hay y tampoco son tantos. En cambio, los humanos modernos podemos medir cientos, ¿no? Pero la variabilidad que hay en los humanos modernos del volumen cerebral es muy grande. Desde individuos que tienen escasamente 700 centímetros cúbicos hasta individuos que tienen 1.600 centímetros cúbicos. Por lo tanto, en cuanto a capacidades intelectuales, el cerebro no marca la diferencia, sino que es cuántas conexiones neuronales tiene, qué especialización tiene el cerebro, qué áreas están más desarrolladas o no. Y en ese sentido hay muchos estudios de tags craneales que intentan averiguar esas cosas. Te agradezco muchísimo que nos hayas solucionado el subtítulo de la charla de hoy. Sonia García Nuño a las 7:31 nos hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿es cierto que si ejercitamos el cerebro podemos ayudar a prevenir a que no avancen tan rápido ciertas enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer? Si esto es cierto, ¿podemos decir que participar o ser activo culturalmente ayuda a nuestra salud? Sí, los médicos no se cansan de decirlo. El cerebro no es un músculo, pero se puede hacer un paralelismo. Si el músculo no lo ejercitas, se reduce o se pierden las capacidades que tiene. Por lo tanto, el cerebro también, en parte, tiene que ejercitarse. Lo que se ha demostrado recientemente es que aquella idea inicial de que el número de neuronas que teníamos en el cerebro era fijo y que a partir de que nacíamos empezaban a morir neuronas y cada vez teníamos menos, eso ya también está descartado. El cerebro tiene capacidad de regeneración de neuronas hasta cierto punto, quizá no como otros tejidos, pero también la regeneración neuronal es posible en el cerebro, pero hay que inducirla. Y el ejercitar el cerebro con diferentes funciones o actividad que requiera la intervención del cerebro o la capacidad intelectual, obviamente mejora eso. Otra cuestión, y ahí no me voy a meter, es en aspectos de patologías como el Alzheimer y otras enfermedades que progresan de una forma que los médicos tendrán más conocimientos y que no puedo decir cómo afectará eso si tú ejercitas el cerebro a eso, pero muchos médicos dicen que se retrasan muchos procesos patológicos si utilizamos el cerebro, si no lo dejamos ir, si no nos preocupamos por cuidarlo también. Está pasando el tiempo volando y ahora ha aparecido una pregunta a las 7:35 de Eva Vandenberg que nos pregunta, ¿se espera que haya cambios significativos en el cerebro humano en el futuro? Y en este sentido nos va muy bien porque con esta pregunta cerraremos porque me había reservado también una pregunta que va un poco por este camino, que es que siempre que vemos a veces en revistas de divulgación pues cómo serán los humanos del futuro, ¿no? Es un tipo de artículo recurrente. Muchas veces nos han aparecido portadas con dibujos de humanos con cerebros enormes, ¿no? Con cerebros gigantes. ¿Esto sería puro lamarquismo? ¿Sería ciencia ficción? O lo que nos pregunta Eva Vandenberg, ¿no? ¿Se espera que haya cambios significativos en el cerebro humano en el futuro o nos vamos a quedar ya con este cerebro y con esta especie? Tenemos que quedarnos con la idea de que el cerebro ha evolucionado en los últimos 3 millones de años en una cantidad enorme, tanto en volumen como en complejidad, porque la presión selectiva que ejercitaba o que ejercía el ambiente sobre las poblaciones que vivían en ese momento era muy intensa. Si no eras capaz de afrontar las condiciones ambientales, te podías morir y no dejabas descendencia. Por lo tanto, la presión selectiva era muy fuerte. Esa presión selectiva actual no es tan fuerte. Incluso se ha hablado a nivel sociológico de que los cerebros más grandes o las personas intelectualmente más capaces muchas veces no tienen descendencia y por lo tanto no van a dejar sus genes para un cerebro muy, muy sofisticado, ¿no? Por lo tanto, hay muchas cosas que tener en cuenta. No sabemos cómo va a evolucionar nuestro cerebro. Lo que sabemos es que la presión selectiva es baja, es reducida y que además estamos apoyándonos en un cerebro externo. Tenemos ordenadores, tenemos estructuras externas que nos almacenan la información. ¿Cómo va a afectar eso en el futuro? ¿Nuestro cerebro se reducirá porque ya no necesitaremos almacenar mucha información? ¿La tendremos en el teléfono de mano? Tampoco lo podemos decir, todo esto es especulación. Y la visión de un cerebro supergigante en un humano futuro solo será posible si la presión selectiva, porque es tan grande, porque el ambiente es tan limitante, que sea necesario eso, pero lo veo difícil, por decir algo. Pues muy bien, Alejandro. Mira, Pilar Martínez Cordero te está saludando porque fue responsable de la hemeroteca de la Facultad de Biología en la UB y te está saludando.
Darte muchísimas gracias por toda tu sabiduría, Alejandro. Siempre es un placer escucharte. Agradecer todas las preguntas de nuestro público y comentaros que si estáis interesados y interesadas en saber un poco más de nuestra evolución, pero en otro sentido, este viernes, el 22 de mayo, vamos a hablaros del origen de la cocina. ¿Qué comemos y cómo lo comemos? La gastronomía humana desde la prehistoria hasta la actualidad. Y estará con nosotros una ponente de lujo, una arqueóloga, Sandra Lozano, que es investigadora en el Bulli Foundation. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Cosmo Caixa, por esta ventana. Muchas gracias. Y muchísimas gracias también a la colaboración de la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta el viernes. Adiós. Hasta luego.